noches. Bueno, antes de iniciar el evento académico de esta noche, vamos a dar las indicaciones correspondientes con los cuales siempre se inicia cada vez que tenemos una actividad dentro de este auditorio. Para quienes ya son propios de la facultad, sabemos perfectamente de que este auditorio es totalmente seguro, pero para quienes vienen por primera vez, la indicación es la siguiente. En la parte posterior tenemos 4 puertas de salida, las cuales están direccionadas hacia puntos de seguridad, y cada una de estas puertas tiene unas barras que permiten la apertura de las mismas de manera bastante sencilla. Esta indicación es ante la eventualidad de que se tenga que hacer un retiro inmediato del auditorio por alguna emergencia. Y en segundo lugar, y con la finalidad de evitar que se pueda entorpecer el desarrollo de la presente actividad, solicitamos a todos los presentes se sirvan poner sus equipos celulares en modo de vibración o, de ser posible, apagarlos para no molestar a los expositores. Bueno, con el permiso del señor presidente del Centro de Estudios, vamos a dar inicio a la actividad de esta noche. Muy buenas noches. La Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida en esta oportunidad, con ocasión de llevarse a cabo la conferencia magistral sobre temas de Derecho Registral Inmobiliario, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Registral y Notarial. Se encuentran presentes en nuestra mesa de honor el doctor Rubén Guevara Bringas, presidente del Centro de Estudios de Derecho Registral y Notarial, y se encuentra acompañados por los expositores el doctor Marco Pacora Basalar y el ingeniero Gladys Rojas León. Con la finalidad de dar inicio a la presente actividad académica, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Rubén Guevara Bringas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señores, buenas noches. Nos sentimos halagados por su presencia el día de hoy, los miembros del Centro de Estudios de Derecho Registral, el doctor Marco Pacora, la doctora Raquel Guzmán, que nos acompaña hoy, y a través de ella ha sido que hemos podido lograr la participación de la ingeniera Rojas también. Es un reto siempre poner de relieve la disciplina que uno quiere, a la que uno se dedica, ¿no? Y para ello, pues uno hace los esfuerzos necesarios, y en este caso creemos que dando a conocer algunos temas que tienen plena vigencia actualmente, es que podemos en alguna medida llegar a ustedes con temas registrales de trascendencia. Esos temas de hoy relacionados al registro de la propiedad, específicamente a las cargas y gravámenes y al catastro, van a poner en evidencia pues algunas situaciones complejas que se presentan en este registro, que sin embargo nuestros expositores van a saber tratar y dar los alcances necesarios. Yo los dejo con el doctor Marco Pacora, que va a empezar esta sesión. Muchas gracias. Antes de dar pase a la intervención del doctor Pacora, solamente una breve introducción. El doctor Pacora Basalar es especialista en Derecho Registral, es, como todos sabemos, notario público y docente de nuestra facultad. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Marco Pacora Basalar. Muy buenas noches. El tema que hemos escogido para poder conversar con ustedes tiene que ver con la información que uno tiene que obtener en el mercado para que el mercado funcione. Gravámenes y cargas en el registro de predios. Miren estos 3 gráficos, por favor. El primero de ellos nos va a señalar el mercado inmobiliario, que en realidad nos puede graficar que puede estar en subida o puede estar en bajada, ¿de acuerdo a qué? A que si nosotros obtenemos información adecuada para poder generar nuestros contratos. Ustedes ven algunas personas que siempre intentan engañar. Ustedes ven una casa en una ratonera, como que quisieran
obtener el máximo provecho, y esa falta de información o factores externos nos van a probablemente a llevar a que el mercado no funcione de la manera adecuada. Desde la época medieval, cuando se empieza a gestar el mercado, se trata de buscar siempre a un bien valioso. Ustedes ya estudiaron derechos reales. Un bien valioso, estamos hablando de los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles en el mercado se transan en virtud al consenso de las partes. Pero la información de que si ese predio podría tener o no algo que pueda afectar al nuevo titular, era lo que llevó a que empiece a nacer el derecho registral. Lo que, por ejemplo, para los españoles se hablaba del derecho hipotecario. El derecho hipotecario nace básicamente para publicitar cargas ocultas, gravámenes ocultos que afectaban un predio. Entonces, ¿cómo me afectan a mí los gravámenes? Es importante tener un sistema de titularidades, saber quién es el verdadero propietario. Para eso uno empieza a estudiar todos los títulos vinculados a la transferencia de propiedad vía contrato de compraventa, dación en pago, permuta, etc. Pero también es importante saber si ese predio está afectado por algún tipo de carga o gravamen. Había una discusión que todavía no se zanja en relación a qué se entiende o si se puede diferenciar una carga o un gravamen. Es más, gravamen se señala de que afecta, que cuando alguien afecta un inmueble y está sujeto a otro contrato. Y carga se señala de que solamente es una afectación directa sobre el bien. Carga o gravamen implica necesariamente una afectación al predio. Y como vamos a ver en la siguiente lista, ustedes van a poder apreciar de qué cosa se inscribe en los inmuebles. Si ustedes estudian el reglamento inscriptorio del registro de predios, hay una parte que se señala la parte de la organización de la partida registral. Literal A, para los antecedentes del inmueble. Literal B, para la descripción del predio. Literal C, para la titularidad o quiénes son los propietarios del inmueble. Y literal D son las cargas y gravámenes. Y vamos a ver un gran listado de actos inscribibles en ese rubro. Miremos en primer lugar aquellos de carácter real. En primer lugar tenemos a la hipoteca, ¿cierto? La más importante probablemente para que alguien con una titularidad pueda solicitar un apalancamiento financiero. Tenemos algunas modalidades dentro de la hipoteca, porque vamos a ver la hipoteca convencional, la que es acordada por las partes, la hipoteca legal, aquella en la cual se genera por la existencia de diversos supuestos especiales, por ejemplo, la existencia de un saldo de precio. Entonces, si bien no se ponen de acuerdo, la ley establece qué cosa o cómo se puede proteger al transferente, o cuando es pagado con dineros de terceros. Eso está establecido en los artículos 1118 y 1119 del Código Civil. Tenemos la hipoteca producto o contratada con agentes financieros, que si bien en teoría debería funcionar tal y como dice el Código Civil, tiene reglas especiales. Estas reglas especiales están en función a que se quiere proteger de una o con una mayor fuerza a aquel que está encargado de financiar a todo el mercado. Tenemos también la hipoteca unilateral, producto del título de crédito hipotecario negociable, que es una modalidad especial
que se genera como una hipoteca sin acreedor directo. También tenemos al anticresis, figura no tan usada porque conforme ustedes ya han estudiado en derechos reales, implica una desposesión del inmueble. Cuando implica una desposesión del inmueble, entonces yo pierdo justamente el poder de usar. Entonces mucha gente prefiere usar el bien y tener a la hipoteca como primer orden de garantía real. Luego tenemos a la servidumbre. La servidumbre que tiene diferentes modalidades. Podemos hablar de la servidumbre legal de paso o la servidumbre convencional de paso inclusive. ¿Alguno de ustedes vive, por ejemplo, en un edificio? Si alguno vive en un edificio, los edificios actuales utilizan estacionamientos dobles, ¿cierto? Los estacionamientos que va el automóvil uno detrás del otro. Normalmente, a nivel registral, pueden estar en una sola partida registral o en partidas registrales independientes. Para que el carro que esté en la parte del fondo pueda pasar hacia el área de circulación, necesita cruzar otro inmueble. Entonces, la servidumbre de paso, para el tema de edificios, por ejemplo, se aplica todos los días. Todos los días. Se afecta el predio dominante afecta al predio sirviente. Y eso es inscribible en el registro. Servidumbres de vista también pueden publicitarse. Tenemos también, por ejemplo, al derecho de superficie, que vamos a analizarlo más adelante. Tenemos, no veo ahí, el usufructo, el uso, la habitación. Derechos reales sobre bienes ajenos. Un tercero afecta al titular del predio para que use o disfrute el bien. Por ejemplo, esto ocurre cuando se da un anticipo de legítima. Imaginemos que sus padres quieran transmitirle a ustedes la titularidad de su casa, de su departamento. Pero ellos tienen un temor. Ah, ya está mi nombre. Entonces, ya fuiste papá, ya fuiste mamá. ¿Cierto? Me quedo yo con la casa. Entonces, para evitar esa circunstancia, lo que se constituye es un usufructo, en donde el derecho de usar y arrendar, por ejemplo, porque disfrutar es eso, usar los frutos, son de los padres, de los anticipantes. Entonces, también son actos o derechos reales inscribibles en la parte de cargas y gravámenes del predio. Tenemos también otros tipos de gravámenes entre comillas. Leamos algunos. Medida cautelar de anotación de demanda. Vamos a analizar en un rato más por qué es importante que conste el inicio de una demanda vinculada a la titularidad o vinculado al predio. Vamos a analizar la medida cautelar de innovar y la medida cautelar de no innovar. Tenemos la medida de embargo en forma de inscripción, la incautación, el arrendamiento financiero, las anotaciones preventivas productos de prescripción adquisitiva notarial, título supletorio, tenemos el bloqueo registral, tenemos la inmovilización de partidas, la condición de patrimonio cultural de la nación de los bienes, porque ojo, este tema, digamos, es importantísimo, porque a veces el INC tiene normas especiales que declaran nula una transferencia en donde se ha transferido ese tipo de bien. O cuando construyen sin autorización, porque puede hacer que sea la fábrica o la construcción lo protegido. Entonces, siempre va a haber algún tipo de afectación.
Del mismo modo está en el listado el contrato de opción. Esos son los gravámenes más comunes. Otros o cargas especiales más comunes son las que vienen producto de una habilitación urbana. La habilitación urbana es el acto municipal mediante el cual uno cambia de uso rústico a un uso de ciudad, un predio. Y por ejemplo, les dicen, ya, para habilitar vamos a poner redes de agua, de luz, pistas, veredas, sistemas de gas. Pero el habilitador puede decirle, muy bien, se va a poner esto, se va a ir entregando, se va a recepcionar estas obras, pero a los propietarios les vamos a encargar de que ellos construyan la señalética y los jardines externos de los predios. Y esa carga se va a transmitir a cada una de las partidas que van a salir de la independización de la habilitación urbana. Algunos señalan que una servidumbre no es en realidad un gravamen, sino también es una carga. Por eso lo he puesto acá también como entre comillas. Y tenemos las cargas técnicas de edificación. A ver, la ley 27157 en el año 99 estableció que se tenían que regularizar las casas. ¿Qué ocurría? En el Perú han habido normas de regularización de construcción, pero por montones. Sin embargo, la que más efecto o impacto ha tenido es la producida por la Ley de Regularización de Edificaciones. Y se dijo, miren, ¿sabes qué? Todas las construcciones antes del año 99, vamos a aceptarlas tal y como están y se van a inscribir así en el registro. Pero tal y como están, sí, porque ha habido mucha gente que ha hecho autoconstrucción. Ustedes han pasado tal vez por alguna calle y han visto que existe una casa al borde del sardinero, de la vereda, que si ustedes miran hacia arriba es 1, 2, 3 pisos. Una casa. ¿Tiene retiro municipal? No tiene retiro municipal. Las personas simplemente construyeron como más les convino y no tomaron en cuenta parámetros urbanísticos y edificatorios. Y por eso no podían regularizar su construcción en el registro, porque la municipalidad nunca por nunca le iba a dar el pase para la inscripción de esa construcción o fábrica. Entonces, ¿qué hizo esa ley? La ley dijo, muy bien, vamos a regularizar tal y como está, pero el arquitecto o el ingeniero que va a hacer la verificación de que se hayan cumplido o no se hayan cumplido las condiciones técnicas, va a llenar en la parte del formulario cargas técnicas. O sea, todos los incumplimientos. Ah, esta casa tiene 5 pisos, pero el parámetro urbanístico me establece que en esta zona solamente se pueden construir 3 pisos. ¿Esos 2 qué hago? ¿Los demuelo? No los vas a demoler todavía. Pero sí vamos a regularizártelo y va a señalarse que va a constar como una carga técnica. Y esas son cargas que están dentro del rubro de gravámenes y cargas. ¿Okay? Cargas que han establecido los verificadores registrados ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Veamos entonces un poco la hipoteca, su razón de ser en el mercado. Para yo poder adquirir una casa, un departamento, una oficina, un stand, si yo no tengo los recursos, tengo que mirar que alguien me dé un préstamo para la adquisición. Ustedes, si piden un préstamo, el prestamista le va a decir, muy bien, ¿y cómo me vas a garantizar el préstamo que te estoy otorgando? No, ¿sabes qué? Yo trabajo y mensualmente te puedo ir pagando. Sí, pero ¿y si no te da la gana de pagarme? Mira, ¿sabes qué? Mi papá te va a garantizar. Él también trabaja. Sí, pero eso es una fianza y en la persona también, ¿qué pasa si se jubila y ya no me pagas?
Bueno, ¿qué más tienes? Bueno, mi papá tiene su casa. Ya. ¿Y tu papá va a querer protegerte? Sí. Porque sabe que yo trabajo y voy a pagar puntual. Muy bien. Entonces conversamos con tu papá, yo te voy a prestar a ti, pero tu papá va a intervenir. ¿Y cómo va a intervenir en ese contrato? Bueno, yo te doy un mutuo dinerario, yo te presto dinero, te voy a prestar $80,000 y a cambio tu papá va a hipotecar sus 2 oficinas que tiene en Lince. Y entonces empieza a funcionar el mercado, el apalancamiento. Yo puedo adquirir bienes. Quiero poner un negocio, quiero importar autos, tengo un local a mi nombre, vamos al sistema financiero y necesito que me prestes. Claro, el sistema financiero te va a decir, ya, ¿cuál es tu ingreso? ¿Cuál es el rubro de cómo me puedes generar? Pero sí te va a aceptar una hipoteca como garantía de que le vayas pagando. Entonces, la importancia en el mercado es vital. Nosotros nos movemos como mercado por la existencia de hipotecas. Es uno de los principales motores del mercado. En la hipoteca convencional, ustedes van a ver que el registro les va a pedir siempre 3 datos indispensables. Primero, ¿por cuánto te voy a gravar el inmueble? ¿Cómo que por cuánto me vas a grabar? Claro, es que a ti te han dado un préstamo. Ya, mi préstamo es por 100,000. ¿Cuánto vale la casa? 500,000. ¿Por cuánto es el gravamen? ¿Por los 500,000? No necesariamente. Ya, por 150,000. ¿Y por qué no es por toda la casa? Porque yo puedo utilizar el mismo inmueble para seguir pidiendo préstamos a otras entidades o a otras personas. Porque es suficiente ante una ejecución de esa garantía para satisfacer lo que queda de ese inmueble. O sea, si se va a remate, imaginemos que se vendan en 350,000 y la deuda de 150 te debía 100, te lo pago. Y me restaba todavía 200,000. Entonces, sí, un inmueble puede abarcar más de una hipoteca. Y por cada hipoteca que entra sobre un inmueble existen los rangos hipotecarios. Todo eso son actos inscribibles. Cesión de rango, la posposición de rango, o sea, todo eso va a llegar al registro. Tenemos, decíamos, monto del gravamen. Tenemos que señalar la existencia de la obligación. En este caso, en el caso que les puse, era un crédito. Pero no solamente se necesita un crédito, puede ser cualquier tipo de obligación. Una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Bajo cualquiera de las 3 modalidades de las obligaciones, uno puede garantizar el inmueble con esta hipoteca. Y es importante ahora señalar la fecha de vencimiento. ¿Y saben por qué? Porque ahora hay la posibilidad, excepto para las hipotecas producto del sistema financiero, las hipotecas caducan. 10 años después de haberse cumplido la obligación, sin haberse ejecutado, uno puede pedir la caducidad por vencimiento. Y si existe un crédito, por ejemplo, hemos pactado que te prestaba por 5 años y en 5 años tú me pagabas. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo que contar los 10 años? Desde cuando se extingue la última cuota de la obligación. Se pasaron 5 años, más 10 años son 15. Estoy en el año 16, nunca lo puedo levantar. Es sencillo y simple, pido una declaración de que caduca esa hipoteca. Eso no ocurre con las del sistema financiero, solamente en las convencionales. Tenemos también las hipotecas legales. El señor A le vende al señor B una casa por $300,000. Le paga 200,000 de cuota inicial y 100,000 las va a garantizar con letras. Pero para el registro de las letras no importan, siempre existe un saldo de precio. No le dan efectos cancelatorios. Entonces, cuando no hay efectos cancelatorios o no se ha pagado la totalidad del precio,
por obligación. ¿Esto qué cosa es? La excepción al principio de rogación, previsto en el artículo 2011. Por obligación, el registrador tiene que inscribir una hipoteca legal. O cuando analiza el registrador y dice, muy bien, se está comprando con $300.000, 100.000 que se paga con un cheque de gerencia de parte del vendedor, del comprador al vendedor, y los otros 200.000 lo pagan los padres. Un momento, acá hay terceros y declaran cancelado el precio. Perfecto, pero existe una hipoteca legal porque se está pagando con dinero de terceros. Y hay una hipoteca legal ¿entre quién? Entre el que compró y sus padres. Ahí existe una hipoteca legal. Y el registrador va a tener que liquidar e inscribir la hipoteca legal correspondiente. La hipoteca unilateral, la que me va a generar el título de crédito hipotecario negociable. Yo necesito transformar mi inmueble que está totalmente limpio, sin ningún gravamen, ninguna carga, y necesito financiarme. Pero yo no sé, lo quiero transformar en un título valor. Para generar ese título valor, lo genera la SBS o lo genera el registro, se hace a través de una hipoteca unilateral. Yo, propietario, garantizo con $200.000 mi casa para la generación de un título de crédito hipotecario negociable. Y el registro me va a emitir un título de crédito. Y con ese título de crédito, yo voy a cualquier persona y digo, mira, acá hay un título de valor. ¿Me financias? Y este mismo lo puede transferir a otro, lo puede endosar a otro, y un X, ante el incumplimiento, puede ejecutar mi hipoteca. Entonces, tenemos varias modalidades. Las cancelaciones de las hipotecas se hacen por declaración normalmente del acreedor hipotecario o por el tema de la caducidad que habíamos conversado hace un instante. ¿El derecho de superficie es un gravamen o es una carga? Yo en realidad pienso que debemos diferenciar dos cosas. El derecho de superficie como derecho real sobre bien ajeno y la propiedad superficiaria. No entiendo, ¿sabe qué? Está hablando chino. El derecho de superficie implica un derecho a edificar sobre un suelo de un tercero. Imaginemos que el Jockey Club tiene un área para libre en donde yo quiero hacer un hotel 5 estrellas. ¿Ok? Y le digo, ¿sabes qué? Sobre parte de esa superficie yo quiero tener la titularidad. Y entonces él dice, perfecto, no te voy a vender esa área de 3.000 metros cuadrados, de 3 hectáreas, porque eso es un predio rústico, el Jockey. Sobre esas 3 hectáreas yo no te las vendo. Vamos a contratar un derecho de superficie, en la cual yo voy a seguir siendo el titular del suelo. Sí, pero acuérdate que yo necesito estacionamientos. Ok, entonces vamos a hacer una superficie, un derecho de superficie en el subsuelo y en el sobresuelo. Para tus habitaciones en el sobresuelo y para tus estacionamientos en el subsuelo. ¿Te transferís la propiedad? No. ¿Estoy generando un nuevo régimen especial? Sí. Técnicamente, el derecho a edificar debía estar inscrito en el registro de gravámenes y cargas. La propiedad superficiaria debería generar una partida registral nueva, porque es una construcción a nombre del que tiene el derecho de superficie. Imaginemos Hilton. El Hotel Hilton, o la empresa del Hilton, quiere tener la propiedad de lo construido. ¿Por qué? Porque después quiere hacer multipropiedad, o quiere arrendar, o quiere hacer un montón de cosas sobre sus habitaciones. O quiere arrendarlo a los portales, la parte de los estacionamientos.
Muy bien. ¿Quién sigue siendo propietario del suelo? El Jockey Club, ¿no es cierto? Lamentablemente, el reglamento de inscripciones del registro de predios, cuando se hicieron sus últimas modificaciones, dijeron lo siguiente: mira, cuando existe un derecho de superficie, ya no lo vamos a anotar especialmente en el rubro matriz del suelo. De frente, vamos a abrir una partida registral independiente. Sí, pero ahí hay un problema. ¿Por qué voy a abrir una partida registral independiente si no existe una titularidad distinta? ¿Qué debería estar? Debería estar en la matriz el derecho de superficie. Cuando se inscriba la construcción, imaginemos el hotel y el estacionamiento, ahí recién abre una partida registral independiente a nombre del Hilton, a nombre de los portales en el subsuelo. Pero lamentablemente aquí sí cambiaron la técnica de inscripción y entonces no se entiende bien cómo solo un gravamen, que es el derecho de superficie, tiene una partida registral independiente. Ahí hay una confusión que me parece que no ha sido lo más acertado en el reglamento de inscripciones. En el tema del arrendamiento, algunos de ustedes tal vez han arrendado alguna vez un inmueble. No todos los arrendamientos se inscriben. La mayoría de los arrendamientos, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, decimos documento privado con firma legalizada. Por principio de titulación auténtica, ustedes saben que para inscribir un arrendamiento se necesita un instrumento público. En este caso, en sede notarial, una escritura pública. Pero la mayoría no lo inscribe. El arrendamiento sí es una carga, más que un gravamen, una carga sobre el inmueble, en el cual el propietario cede en uso temporal del bien a una persona a cambio de una merced conductiva. Pero, ¿a quién le conviene la inscripción? Al arrendatario, en primer lugar. ¿Por qué al arrendatario? Si yo firmo un arrendamiento a plazo determinado, imaginemos 6 años, así el propietario vende el inmueble, si yo tengo inscrito mi arrendamiento, me tienen que respetar el arrendamiento. Imaginemos, ustedes quieren invertir en un shopping dentro de un grifo, ¿cierto? Esto de ventas. Y es una inversión importante. Y no es para 1 año. Ustedes quieren una inversión larga con retorno 6 años. Ustedes van a perder una inversión porque si no inscriben su derecho pueden ser despojados. Yo creo que no. Ustedes cuando asesoren a sus clientes tienen que ver y analizar cuándo me conviene inscribir un arrendamiento. Si yo arriendo un stand por 300 soles mensuales a 1 año, más caro me sale la inscripción y la escritura pública que lo que voy a salvaguardar. Pero si mi inversión es 6 años, pagar $5,000 mensuales, yo primero me voy al registro. Obtengo fecha cierta, tengo escritura pública y lo inscribo. Pero ojo, siempre va a servir siempre y cuando sea a tiempo determinado. ¿Por qué? Porque a tiempo indeterminado, así yo lo inscriba, el nuevo propietario le va a decir, bueno, en cualquier momento yo te puedo mandar una carta y terminamos el contrato. Porque no hay un tiempo determinado. Entonces, por eso también es importante. Ojo, el registro también me está permitiendo arrendar parte de un inmueble. Y no tengo que independizarlo. En algún caso en donde se necesite que se adjunte algún plano para que las partes estén de acuerdo, se puede señalar. Si yo tengo, por ejemplo, este grifo, yo sé qué parte te estoy arrendando, entonces podemos adjuntar un plano, podemos incorporarlo en la escritura pública para que esté totalmente claro qué cosa se puede hacer. Igual pasa con el usufructo, con el uso y el derecho de habitación.
Veamos rápidamente algunas medidas cautelares importantes. El embargo, a lo que se dediquen ustedes, especialmente aquellos que van a litigar. Lo principal para poder proteger la creencia es medida cautelar de embargo. De frente. Así, si no me pagan, mando a ejecutar. Entonces, vital. Para eso tienen que estudiar derecho registral, de todas maneras. Hubo mucha controversia cuando se trataba de embargar un bien social. ¿A qué me refiero a un bien social? Un bien que pertenece a una sociedad de gananciales y que se quiere embargar a uno de los cónyuges, ¿no? Tal persona me debe $50.000 y vamos a buscar sus bienes, ¿no? Utilizamos la publicidad registral, material, pedimos un positivo de propiedad y sale a nombre de él y su esposa. ¿Lo puede embargar? Técnicamente no. ¿Por qué? Porque ese bien pertenece a la sociedad de gananciales. Pero hubieron ya resoluciones del Poder Judicial que establecieron que podían anotarse medidas cautelares de embargo sobre las acciones y derechos que le pudiera corresponder cuando se liquide a uno de los cónyuges. Si bien se han inscrito muchas de esas medidas cautelares, cuando se quisieron ejecutar era el problema. ¿Cómo yo voy a ejecutar ese tipo de medidas cautelares? También el artículo 650 del Código Procesal Civil estableció una mecánica especial. ¿Saben qué? Quiero embargar a esta persona, pero yo sé que él es el propietario, pero no tiene el predio inscrito. Ah, no tiene el predio inscrito. Ya, ¿y entonces cómo lo voy a embargar? Pues muy fácil. Vamos a inmatricular de manera especial este predio para inscribir solamente el embargo. Entonces, yo no necesito que el titular esté ahí. Es más, se le va a entregar todas las pruebas al juez y el juez va a decir, ah, ya, vamos a embargar sobre este bien no inscrito y vamos a inmatricular en una partida especial este predio. Pero ojo, vamos a llenar antecedentes del predio, vamos a llenar la descripción del predio, porque me han pedido planos para poder ubicar al predio, pero no vamos a llenar al titular registral. Porque por más que se quiera embargar, el juez no tiene toda o la total convicción o los títulos con el cual el propietario ha adquirido. Puede haber adquirido por sucesión, por testamento, por compraventa, dación, no sabemos. Entonces no se puede llenar el dato del propietario porque no se tiene la causa de adquisición. Pero sí se va a inscribir el embargo, esta medida cautelar especial. Entonces, miren todo lo que nos viene con relación a las medidas cautelares. La anotación de demanda. ¿Cualquier demanda se puede inscribir? No. Solo aquellas demandas que afecten a los titulares de algún derecho en el inmueble o cuando se afecte al inmueble mismo. Por ejemplo, una demanda de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, proceso abreviado a nivel judicial. O demanda de nulidad de acto jurídico. Estoy pidiendo la nulidad de la adquisición de tal señor. Y eso es importantísimo por principio de prioridad preferente. Y además ataca directamente al principio de fe pública registral. No, ¿saben qué? Conforme al 2014 y el artículo 2013, principio de fe pública registral y legitimación, he visto que el señor X es el propietario. Es más, como con las modificaciones del artículo 2014, me he ido al título archivado y he visto que no existe ninguna causal de nulidad. Entonces yo estoy totalmente protegido, yo no tengo ningún inconveniente. Ya, pero si en realidad hubiera un problema,
de nulidad, la única manera de que tiene el tercero es decirle al juez: señor juez, ¿sabe qué? Acá hay una, por ejemplo, puede ser una lesión. Quiero hacer una resolución de contrato por lesión. Entonces, señor juez, ¿sabe qué? Vamos a, le ingreso la demanda y pido, usted me acepta la demanda, ¿no? Me admite la demanda y además quiero pedir una medida cautelar de anotación de demanda. ¿Para qué? Para inscribirlo, no vaya a ser que él quiera transferir a otro y el otro se proteja por fe pública registral. La anotación de demanda es vital. Si ustedes quieren proteger el problema o vinculado de un nulidad, resolución, anulación de un acto jurídico, es indispensable. Muchos dicen: no, ya metí mi demanda y que siga el proceso. No, no y no. Ustedes tienen que anotar en el predio, ¿correcto? También es importante las medidas cautelares genéricas y las de innovar. ¿Sabe qué, señor juez? Yo quiero que aquí se cambie la posesión del bien, ¿no? ¿Sabe qué, señor juez? Yo quiero que se desmembre este predio. Y el juez es el único que puede ordenar algún tipo de medida cautelar como esta. Ahora se pueden anotar sentencias sin que tengan la calidad de cosa juzgada. Por ejemplo, me interesa que la gente sepa que en el proceso que yo tengo anotada mi demanda, yo voy ganando. Para que, a ver, pues compren si yo estoy ganando, o también, ¿sabes qué? Inviertan, tengan seguridad, yo estoy ganando en primera instancia. Me interesa inscribir o anotar mi sentencia, ¿correcto? Sin que tenga la calidad de cosa juzgada. Otras, miren, la medida cautelar de no innovar. Vital cuando sé que hay un problema de estafa o cualquier otra cosa. Señor juez, no quiero que se toque esa partida registral. Necesito que nadie pueda inscribir nada. Y el juez me puede conceder esa medida cautelar de no innovar. Pero así como yo le pido al juez, se ha creado a nivel de directiva la posibilidad de que uno mismo pueda congelar el predio. ¿Cómo que congelar? Inmovilizar el predio. Que nadie pueda vender ni grabar mutuo propio el inmueble. Ojo, eso no es evitar un embargo. O sea, si yo incumplo, me pueden embargar, eso no es ningún problema. Pero yo o alguien a mi nombre pueda hipotecar, interponer una servidumbre o cualquier otro gravamen o venderlo a un tercero. ¿Esto por qué se dio? Para evitar justamente la posibilidad de que exista suplantación de personas y que puedan vender o gravar el inmueble. Entonces, la directiva estableció, ¿sabes qué? 10 años no se mueve. Y es un acto inscribible. Por lo tanto, existe esa posibilidad. Si yo quisiera que no me embarguen, por ejemplo, está el patrimonio familiar. Pero ojo, eso implica sacar del mercado mi predio, tener unos beneficiarios y que tampoco lo pueda transferir yo, hasta que elimine o extinga el patrimonio familiar. Que es un gravamen que no lo he puesto ahí también. El otro tema importante es el bloqueo registral. Tiene dos efectos, un efecto registral y un efecto civil. No entiendo, doctor, ¿por qué divide al bloqueo en dos partes? A ver, ¿qué cosa es el bloqueo? El bloqueo es la solicitud que hace el notario cuando alguien viene a decirle: señor notario, quiero que avise al registro que voy a escriturar un acto importante, una transferencia de propiedad o una hipoteca. Todos los bancos piden bloqueos, ¿correcto? Pero puede ser cualquier persona. Y entonces le dice: muy bien, el notario va a pedirlo, pero ojo, el notario no sabe si ese contrato es verdadero o no. ¿Cómo que no sabe? Claro, pues porque es el contrato recién que le entregan al notario para evaluar con toda la documentación.
el notario no ha legalizado las firmas de las personas. No ha visto si son todas las personas, si se han pagado todos los impuestos, nada. Solamente es el contrato o la minuta que le entregan. Y entonces, a la solicitud inmediatamente puede hacer el bloqueo, ya sea electrónicamente o físicamente, y a las 48 horas el registro debe estar bloqueando la partida. ¿Cuánto tiempo me lleva esto de protección en el registro? 60 días de otorgado. Hasta ahí es una protección y aviso a todo el mundo de que voy a escriturar este contrato. Pero también es un aviso, depende de cómo se haya redactado el contrato, de que el vendedor ya no es el propietario. Ojo. Muchas personas me dicen, señor notario, en mi actividad notarial, quiero vender ese inmueble, pero había un bloqueo. Sí, pero ya resolvimos ese contrato. Ah, ya resolvieron. A ver, tráigame el contrato. ¿Yo cómo sé que no estás haciendo una doble venta? Es más, una cosa que tu contrato diga, transfiero la propiedad a la firma de la escritura pública, y otra cosa es, transfiero la propiedad a la firma de este contrato, aunque todavía no te pague. El solo consenso 949 transfiere la propiedad. Entonces, el efecto civil es que aunque haya caducado el bloqueo, ya pasaron 60 días, 90 días, hace un año está ese bloqueo. Para mí el efecto civil, aunque en el registro ya no tenga ese valor de protección, en el solo consenso ya se transfirió la propiedad. Así que a mí me tienen que traer la resolución del contrato y levantar ese bloqueo. Porque si no, yo estaría fomentando la doble venta. Y es lo que no se debe permitir. Entonces, es importante como otro gravamen que está. Pregunta. Algunos pactos especiales, el reglamento me dice que tengo que ponerlos en el rubro de gravámenes y cargas. Por ejemplo, el pacto de reserva de propiedad. En el pacto de reserva de propiedad yo te estoy vendiendo, pero en realidad todavía sigo siendo el propietario, hasta que tú me pagues cierta cantidad de dinero o la totalidad del inmueble. ¿Dónde está? En el rubro de gravámenes y cargas. ¿Qué pasa con el pacto de retroventa? Yo te doy la facultad para que tú unilateralmente resuelvas el contrato. El pacto de indivisión entre los copropietarios. ¿Sabes qué? Hemos recibido una sucesión intestada, pero acordemos que en 4 años no vendamos el inmueble. Y el pacto de indivisión se puede inscribir. La cláusula resolutoria expresa, que antes no tenía acogida en el registro. Hacemos un contrato especial. Esto ocurre, por ejemplo, en los temas vinculados a la venta de casas de playa. En la venta de casas de playa, el tema es muy cerrado para ver quién adquiere, cómo están, tienen sus propias asociaciones. Pero las resoluciones de una cláusula resolutoria expresa me dice, si tú no cumples tal cosa, automáticamente este contrato se revierte. ¿Es importante que eso se publicite? Sí, necesariamente. Ahora con el tema de fe pública registral, ustedes no basta con que lean la partida registral, tienen que leer el contrato de dónde proviene el último titular, porque puede haber una cláusula resolutoria expresa que el registrador se le haya pasado, porque ahora sí los abogados están poniendo cláusulas resolutorias expresas. Y ustedes no se van a poder amparar no, pero en la partida no dice, pero en el título archivado sí. La modificación del artículo 2014. Por ejemplo, les donan a ustedes por aprobar derecho a registrar y notarial con el doctor Guevara, por ejemplo, ya pasaste con 20, entonces te voy a donar este pequeño departamento de 200 metros cuadrados, ¿no? Te lo voy a donar, te voy a dar en anticipo, pero te lo doy ahorita, ¿no? Pero si te jalan después con el doctor Pacor en seminario notarial o en seminario registral o con la doctora Raquel,
pues eso revierte, ¿no? Entonces está condicionado a que pasen todos los ciclos ustedes. Entonces, la cláusula de reversión se inscribe también en el rubro de gravámenes y cargas. Importante, ¿por qué? Porque el que figura como propietario, aunque sea por donación o por anticipo, lo puede vender. ¿Y el tercero? ¿Cómo sabe el tercero? Y eso sí, clarísimo. Ustedes, cuando vean adquirí por anticipo o adquirí por donación, lean el título archivado. No va a existir una cláusula de reversión no inscrita. Y acuérdense que ustedes ya no pueden decir, yo no la vi. Después ejercen la cláusula de reversión y se quedaron en el aire. ¿Y sus clientes qué les van a decir a ustedes? ¿Por qué no revisaste? ¿Y ahora cómo le devuelvo? ¿Me van a devolver la plata? Porque esto va a operar directo. Y el que recupera va a decir, yo no sé, ustedes debieron haber visto. Yo estoy ejerciendo mi derecho que está ahí. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Ahora ustedes tienen que ver bien y analizar todas las cargas y gravámenes existentes. ¿Por qué? Porque sus clientes así lo van a exigir. Y en la formación que le damos en la universidad es esa, que ustedes sean los mejores para que puedan darle calidad a sus clientes. Muchas gracias. Continuando con las exposiciones de esta noche, vamos a dejar a continuación en el uso de la palabra al ingeniero Gladys Rojas León. La ingeniero Gladys Rojas León es experto en catastro, es catedrática en la Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal y es miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Catastros. Con ustedes, la ingeniero Gladys Rojas León. Buenas noches con todos los presentes. Imagino que la mayoría de corte legal. Este tema justamente trata sobre el catastro y el registro, una lógica de relación entre lo técnico y lo legal, y que es una tendencia actualmente. Un instante que voy a poner mi cronómetro. Ya. No hace mucho tiempo que el sistema registral considera dentro de su jurisprudencia aspectos de carácter técnico. Ahora, ¿por qué? Escuchaba al doctor Pacora y citaba varios casos de varios aspectos en los cuales mencionaba la palabra plano o mencionaba la palabra declaratoria de fábrica. Y en realidad hay mucha casuística de carácter registral que involucra aspecto técnico. ¿Y por qué entonces el sistema registral no tuvo siempre aspectos técnicos? Porque estamos hablando que el tema técnico está implícito en el sistema registral desde hace muy poco, década del 90. Las normas registrales no exigían planos desde que se creó 1888 hasta aproximadamente 1980, un poco más de 100 años. Y no porque no quería. En ese momento estaba sólido el derecho de la propiedad mediante documentos que acreditaban tal situación y no estaba tan sólido el tema de la información técnica. No había una entidad sólida que trabajara este aspecto. Cosa muy diferente en países como, vamos a citar siempre como nuestro referente España. España tiene una experiencia en tema técnico de información del territorio, que se llama el catastro, un poco más de 200 años. Y a la par, la gran experiencia en tema registral. Pero aún así, en el caso de España, el catastro y el registro han marchado siempre paralelos.
recién, no más de 10 años, que están tratando de interactuar y vincularse. Es un tema interesante y antes de comenzar, yo solamente voy a citar algunos aspectos que quisiera ampliar, algunos pequeños detalles que el doctor Pacora mencionaba y que son novedades realmente porque va evolucionando las regulaciones normativas y también va evolucionando los criterios técnicos. Un aspecto, llámese carga o gravamen, por ejemplo, más de uno de ustedes sabe que se va a construir un nuevo aeropuerto en Chincheros, Cusco. Perfecto, el aeropuerto ya se definió, ya se expropió, ya se adquirió bajo diferentes mecanismos a los que eran los propietarios de esas parcelas o de esos espacios territoriales y que estaban inscritos en registros públicos. ¿Saben más o menos cuántas personas eran? ¿O cuántos predios, por decir los predios? Son aproximadamente 15.000 predios, donde está el aeropuerto de Chincheros. El solo hecho de hablar de este aeropuerto y ya el proyecto está caminando, generó algo, un aspecto que todavía tampoco lo tenemos tan regulado, que es el mercado de valor de suelo a nivel nacional, no lo tenemos. Generó una disparada del valor del suelo. Si el valor del suelo valía 1, cuando se supo que iba a ser el aeropuerto allí, empezó a valer como 100.000, 200.000, 1.000.000. La diferencia era increíblemente grande. Muchas personas adquirieron, dijeron, mi oportunidad de la vida, va a haber el aeropuerto y yo voy a poner mi hotel. ¿Qué pasó? Salió la norma y me parece muy coherente porque no existía con tanta solidez de lo que se llama cono de vuelo. Y el cono de vuelo significa el avión está llegando y para que aterrice no pueden haber obstrucciones. ¿Qué significa? No pueden haber viviendas de determinado número de pisos ni en determinado espacio que involucra este aeropuerto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esta norma ha exigido que el sistema registral inscriba como una carga sobre casi la totalidad de más de 5.000 predios que estaban cerca del aeropuerto y que ellos van a tener restricciones de carácter constructivo. Incluso en ese momento ni siquiera había parámetros urbanísticos bien definidos porque Chincheros es una zona básicamente rural, turística, pero básicamente rural, no tenía plan de desarrollo, no tenía zonificación, en fin, una serie de aspectos que en Lima sí se manejan las municipalidades. Entonces, registros lo único que ha tenido que hacer es inscribe la carga, porque MTC así se lo pidió, para cada uno de esos predios y indica de que la municipalidad en su momento regulará esos detalles, pero ya le dijo, no construyes hasta cierto número de pisos. Es un aspecto, por ejemplo. Otro aspecto súper interesante que también trae la novedad es sobre un mismo espacio territorial, por ejemplo, podemos tener 3 propiedades en sus planos verticales. ¿Qué significa? Este espacio, superficie, más su derecho de subsuelo, más su derecho sobre suelo. Es una. El segundo, superado ese sobresuelo, tengo otro para los teleféricos, otra propiedad. Y superado ese subsuelo, que son 30 metros debajo de la tierra, es otra propiedad para el tren, para el subterráneo. Y eso ya está regulado recientemente. El año pasado se acaba de regular. Y es una línea interesante que me imagino ustedes abogados van a tener que trabajar y nosotros los ingenieros vamos a tener que diseñar planos más complejos. Entonces ahora comienzo mi tema. Como les decía, el catastro tiene, es información del territorio, pero tiene
problemáticas todavía. Todavía estamos en proceso, no estamos tan afiatados, pero ya hemos avanzado regular y casi en todos los casos tenemos quién levanta la información del territorio, que esto es mío, que es de cada uno de ustedes, que cuánto de área tiene, quién es el titular, si está en condición de sociedad conyugal, propietario, poseedor, en fin. Todo lo que podríamos decir datos fundamentales del predio, esa información la tiene que proporcionar la municipalidad. Y si hacemos un análisis de la municipalidad, no tenemos información verdaderamente de carácter, con rigurosidad, que nos puedan dar información que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque recoger esa información del territorio es un trabajo arduo, bastante técnico, y para una municipalidad, para un alcalde, no le genera réditos porque no sale en la foto, no sale la obra, no se visualiza. Esta situación que ha generado que registros, y con toda la lógica, porque yo vengo del sistema registral, diga, ¿quién hace el plano? No lo hace registros, y eso lo sabemos todos. El plano lo hace un profesional independiente o de repente también la municipalidad, pero es uno solo. ¿Cuántos miles de predios tenemos? Mire la ciudad. Una ciudad compleja, cuántos edificios, cuántos lotes, cuántas manzanas, Esa información, ¿quién nos debe de proveer? Es la municipalidad. Pero como les indicaba, tiene que hacer todo un proceso de levantamiento de información sistematizado con tecnología. Y como no existe, entonces, y uno de esos predios, ya sea el edificio, ya sea la casa, ya sea el parque, se va a inscribir en registros públicos. Registros públicos recibe de buena fe, ustedes lo saben, la información de primer piso, que es visado por la municipalidad, firmado por el profesional, elaborado con los criterios técnicos, lo recibe y para mi, digamos, criterio técnico lo va a archivar y atesorar como una información verdadera, incluso hasta absoluta. ¿Pero qué resulta? Como hace pocos años, la década del 90, empezó tímidamente a surgir el área técnica dentro de la SUNARP por iniciativa de la misma SUNARP, no había un catastro, como les digo, empezamos a trabajar lo que se llama la compilación de los planos existentes en los títulos archivados. Como les decía, hasta la década del 90 no había regulación ni que diga que el plano tenía que estar en el título archivado. Así que a la buena fe o a la buena decisión quedaron planos de 1920, 1930, de cualquier año, porque la mayoría de los planos quedaron a un costado y luego se incineraron, la mayoría. Porque no estaba regulado formar parte. Los que pudieron rescatarse hasta antes del 90, en buena hora. Esa información, ¿para qué nos sirve? Hemos estado armando lo que llamamos el mosaico de predios inscritos, pero ese mosaico de predios inscritos está como si fuera hoyos, espacios que están con información y espacios que no están. La duda surge, ¿ese espacio que no está, será porque no se inscribió o será porque es un predio inscrito pero que no tiene plano? Surge la duda. Además, otro problema, miren la cantidad de complejidad. Si yo pongo un lote y otro y usé un criterio técnico A versus el criterio técnico B, ¿qué es lo que voy a generar cuando yo dibuje esa información tipo mosaico, tipo piezas de rompecabezas? Lo que voy a generar es que el A y el B aparentemente se superponen. ¿Quién me dice lo contrario? Yo, sistema registral, no voy a ir a campo a verificar. Y a su vez, tengo la responsabilidad de cautelar el derecho de aquel que inscribió con ese plano. Entonces, hay una serie de aristas que complejizan la situación. Por ese motivo es que el mismo sistema registral promueve
que exista un sistema nacional de catastro. Y es así que en el año 2004 se crea la ley 2829-4, creando el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Así, con ese título se crea. Pero he subrayado sistema con rojo. ¿Por qué? Porque estamos a 12 años de esa creación. ¿Hemos avanzado? Sí. Les voy a contar muy rápidamente cómo hemos avanzado, pero yo estoy viviendo esos 12 años del sistema y tengo en estos momentos, no solo yo, sino todos los integrantes que conformamos el sistema, que somos 8 entidades del Estado, nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas por voluntad, pero no es suficiente, porque no es una entidad autónoma, es la reunión periódica de los representantes de las 8 instituciones. Con eso no podemos avanzar. No es porque no quisiéramos avanzar, sino de que este sistema lo que tiene que hacer es que las 1.867 municipalidades tengan la información del territorio, hagan su catastro. Mientras nosotros nos reunamos cada mes o cada 2 o 3 veces al mes o una vez al mes, no vamos a poder. Por lo tanto, hemos repensado nuevas opciones. Este sistema, ¿qué es lo que plantea? Plantea que se tenga la información de todo el territorio nacional y que esa información, esa es una información técnica, con criterios técnicos, y que permita que pueda ser utilizada por el sistema registral. Actualmente, solo muy pocas municipalidades han logrado hacer un proceso territorial y que ha sido validado. Lo puedo contar con los dedos. Miraflores, San Isidro, increíblemente está avanzando mucho Los Olivos, y un distrito en la zona norte, Casa Grande, y un distrito en Cusco, San Jerónimo. Nadie más. Con esa formalidad estoy hablando, porque catastro, mejor dicho, información del territorio, tiene casi todos los municipios limeños, San Borja, La Molina, pero validado, que sea una información estándar con los criterios necesarios que se requieren, no. Y motivos hay diversos, como indico. ¿Cuál es la lógica del catastro vinculado al registro de predios específicamente? Como les decía, ya desde la década del 90, Registros incorporó entre sus requisitos que se presente planos. Mucho recuerdo el Decreto Supremo 0289-YUS, en donde decía, si vas a inscribir tu predio, tienes que presentar un plano catastral emitido por la municipalidad. ¿Y qué es en qué devino? En que el 95% de las municipalidades lo que daba era constancia de inexistencia de catastro. Significa que no podía presentar un plano la municipalidad. La mayoría no tenía o no quería, o su información no era lo suficientemente sólida como para poder presentarlo al sistema registral. Esto generó que se planteara que el Sistema Nacional de Catastro iba a elaborar un catastro y a su vez la información que produjera iba a pasar al sistema registral para que los registros públicos lo utilizaran. Y en sus requisitos, registros públicos, ¿qué dice? ¿Qué dice con los predios? Dice, inicialmente era, presenta un plano visado por la municipalidad o elaborado por la municipalidad. Luego dice, requisito, elaborar el plano perimétrico enlazado a la red geodésica nacional en el datum oficial vigente. Para muchos de ustedes, chino mandarín. Incluso para muchos de los ingenieros, difícil de procesar. Coordenadas UTM encima, ¿no? Que es la clásica ahora. Coordenadas UTM, datum oficial vigente, red geodésica nacional. ¿Qué cosa es eso? En
en un minuto, más o menos les doy la idea. Si yo quiero representar el territorio, este espacio, yo necesito 3 informaciones fundamentales. Una, la información de la tierra, que se llama la información geodésica. Es como, voy a poner puntos, como clavitos, para que si yo pongo algo, no se vaya a un lado o al otro. Esa es la red geodésica. Y esos puntos son los puntos de la red geodésica. Eso es completamente necesario para los ingenieros si es que quieren hacer un plano que luego no se superponga o duplique cuando se inscribe un predio con otro. Sobre eso, yo pongo la cartografía, que es la foto que me está representando al territorio. Sobre esos puntos geodésicos, la cartografía bien amarrada, bien enlazada. Y sobre esa cartografía yo recién hago mi plano de mi predio. El plano de mi predio está donde debe de estar. Esa información deberíamos tenerla a nivel nacional. No la tenemos. Ese es el gran problema. Pero entonces, el registro nos dice enlazado a la red geodésica nacional. Es prácticamente imposible de cumplir. Se hace lo que se puede y la mayoría de los ingenieros ya aprendieron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Presentan en coordenadas UTM porque ahora los instrumentos tecnológicos, el GPS, el navegador, me da coordenadas, pero el riesgo muy alto me da la información y este espacio, en vez de verse aquí, representado, estamos hablando, se va a ver 20 metros o 10 metros o 4 metros hacia un lado o hacia otro lado. Ese es el riesgo. Otro de los riesgos es que la mayoría de los ingenieros consideraron que con las coordenadas se calcula el área y 1001 observación o casi todas las observaciones son: he desarrollado las coordenadas en el sistema registral, en mi base gráfica y me da otra área. Algo que es importante, ustedes que son de la línea legal, las coordenadas me dan ubicación espacial, mas no es una obligación que me dé cálculo de área ni medidas perimétricas. Eso es un craso error. Que me facilita, me puede permitir eso, sí, pero para yo calcular área necesito aplicar fórmula. La máquina me lo puede dar. Entonces, ahí, ¿qué está generando? La tecnología es muy buena, pero a veces ya vamos a que la información se exige y se está observando mucho por esos aspectos técnicos. Es por eso que el aspecto catastral está siendo tratar de resolver esos problemas. Han surgido una serie de normas actualmente, la 30230, que tiene que ver con la regularización de las propiedades para los procesos de construcción de carreteras, se tiene que expropiar. Decretos legislativos, el 1292, el 11, se los voy a mostrar. Son normas en las cuales dicen qué es lo que se tiene que hacer. Consulta registros, sí, consulto. Pero si registros me dice, se superpone ahora, y luego nuevamente, y entonces, ¿qué hago yo? Y eso es también un craso error nuestro. Lamentablemente nos condicionamos a que, se superpone, por un poquito. Entonces al ingeniero se le dice, ¿sabes qué? Retírate un poquito más. Retirarse significa nuevas coordenadas, diferentes. Con esas coordenadas efectivamente me voy, pero físicamente yo no me estoy desplazando, me estoy posicionando acá, sino me estoy yendo para el otro lado, estoy generando otro problema. Pero igual, soluciono el problema que el sistema registral me está pidiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? La mayoría de los proyectos de inversión económica están paralizados. ¿Sabían ustedes que los proyectos de inversión pública, el MEF, uno de los requisitos simples, porque la guía para hacer un proyecto de inversión pública tiene más de 400 páginas y tiene valoración económica del suelo, en fin, una serie de aspectos que todos los especialistas lo manejan de maravillas, en donde se quedan plantados.
dice, a ver, ¿y la titularidad para este proyecto, para este hospital, para esta carretera, para este relleno sanitario? ¿Cuál es? Y se miran las caras los que van a hacer el proyecto y dicen, uy, sí es mío, demuéstrame, tráeme la partida registral. No hay partida registral. ¿Quién es el propietario? Un tercero, en fin, lo que fuera. 1 año, 2 años parado el proyecto por solucionar ese pequeño detalle. Entonces la vinculación ha generado, imaginen, veíamos esta información traducida de esta manera, lo que tendríamos sería una gran base de datos de información del territorio. Información que me permitiría saber dónde están ubicados los predios, que es lo que se llama georreferenciación o coordenadas, y a su vez, cuáles son los usos que tiene ese predio. Toda esta información lista a la mano para que el registrador tome una decisión. Por supuesto, hay un ingeniero que proyecta un informe técnico y le dice, mira, estoy viendo toda la información estándar y tu predio efectivamente está donde debe de estar. Ese camino todavía nos falta. Actualmente el sistema registral para inscribir una propiedad ya utiliza información gráfica y va armando una información literal, pero esa información gráfica es una información, como les decía, remendada. No es una información ideal, pero ya estamos utilizando, se está facilitando muchos temas, porque hasta antes del 90 se dieron muchas duplicidades. ¿Y por qué? Porque hay una cadena de situaciones que tenemos que ir arreglando en el tiempo. Por ejemplo, el tema de las vías. Hay vías sin nombre. Ahora está sin nombre, pero la otra persona le puso un nombre, la bautizó, o la municipalidad, y finalmente estaban ubicadas en el mismo lugar, pero nadie se pudo dar cuenta, porque además no se presentaba plano. Y se generaron duplicidades. O errores tan complejos como el predio se encuentra en el kilómetro 70 de la carretera panamericana. ¿Y qué resulta? Que el kilómetro 70 de la carretera panamericana posteriormente sufrió un reajuste y se convirtió en el kilómetro 120. Recuerdo mucho ese caso, porque fue una duplicidad y me llegó a mí el expediente. Entonces yo analizando con mis informaciones me percaté que el kilómetro 70 era lo mismo que el kilómetro 120. Llegó al tribunal y el tribunal me dijo, oye, no es lo mismo 70 que 120, efectivamente, no era lo mismo, pero espacialmente está ubicado en el mismo lugar. Y esos casos ocurren porque no tenemos una información, no tenemos nombres de vías completas, una serie de datos y que no es atribuible al registro, sino a la construcción de la información del territorio. Actualmente el sistema registral está utilizando esta información y hace mucha observación de carácter técnico, pero, por ejemplo, aun cuando revolucionaron en la década del 90 con esta información que se llama partida registral o partida electrónica, esta información es una imagen. ¿Cuál es la diferencia de una imagen con una data estructurada? Esta es data estructurada, donde se ve el gráfico, es data estructurada. ¿Qué significa? Si a mí, como han pedido al sistema registral, dígame todos los predios menores de 100 metros inscritos. Plop, no lo podemos decir. Tendríamos que abrir partida por partida y verificar si es de 100 metros o no es de 100 metros, porque esta información, cada campo de esa información no es versátil, no es estructurada. ¿Va a dar un salto el sistema registral? Sí, ya lo tiene previsto. ¿Qué es lo que podríamos o se está trabajando? En el marco del Sistema Nacional de Catastro se ha trabajado la tolerancia catastral, pero aquí un detalle, porque muchas veces se confunde. Tolerancia es yo tolero, pero no modifico. ¿Qué significa? Tenía 200 metros y se presenta el plano de 200.05, y no me dejará mentir el doctor Pacora.
200 metros es lo mismo que 200.05 y todos ustedes me van a decir que no es lo mismo. Yo sí diría que es lo mismo. ¿Saben lo que significa 0.5? Ni un pedacito, puede ser una arenita de un ladrillo, significa nada. Pero la legalidad está primero y por eso se observa, y no pasa el título. Entonces surgió el sistema registral, elaboró las tolerancias catastral registral que se está aplicando en el sistema registral. ¿Pero qué significa? El predio estaba inscrito como 200, acepta el sistema registral 200.05, pero cuando haga la publicidad registral o inscriba, va a seguir siendo 200. No se va a modificar, solo se está aceptando porque está dentro del margen de tolerancia. Aquí, entonces, implícito, esto no es rectificación, sino es una lógica de tolerancia. Y la norma ya está establecida. Para su uso, supongamos ustedes presentan este plano con 200.05, si ustedes no hicieron la rogatoria expresa, el registrador igual les va a decir observado porque no lo pidieron. Otro aspecto súper interesante y que también tengo un análisis crítico, yo que formo parte del sistema catastral, es el saneamiento catastral registral. Es un tema súper interesante y que planteaba en esencia. Se haga el catastro, se valide ese catastro, Miraflores, San Isidro, por ejemplo, por decir Miraflores. Se valide ese catastro y se le entregue a registros públicos esa información. Registros públicos analizaba la información registral con la información catastral. Este predio de aquí lo estoy viendo, está inscrito en la partida tal y esta es su ubicación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Y además se le asignaba lo que se llama un código único catastral, que es equivalente a un DNI y que representa datos fundamentales de ese predio. Para asignar el CUC había que pedirle tu punto geodésico, tus coordenadas, tus decimales en 4 dígitos, en fin, una serie de cosas, y lo tenía que dar o la municipalidad o el Sistema Nacional de Catastro. Eso generó, tanto los abogados, los ingenieros o cualquier profesional, siempre muchas veces pecamos de exigentes. Limitó ese procedimiento de pedir CUC, y cuando llegó al sistema registral, innovó tanto este tema de saneamiento que en el sistema registral tampoco avanza. Y no porque no quieran, muchos registradores dijeron, esta es una alternativa para solucionar el 95% de las discrepancias de las medidas del predio. El predio se inscribió con 200 metros, pero tiene 230. ¿Por qué? Porque cuando se inscribió, hace 50 años, no había los criterios, los sistemas métricos tan exactos como lo hay ahora. Es el mismo predio, pero ¿cómo puedo saber que es el mismo predio? Teniendo la información del territorio, un buen catastro. Pero el sistema registro dice, pero será, no será, son 30 metros más, son 2 dormitorios o un dormitorio y medio. Entonces hay una serie de posibilidades de duda. Pero aún así, indistintamente de que se demostrara que es el mismo, el gran problema es que se exige que el sistema registral haga las notificaciones a las personas. Y hacer las notificaciones ya es un dolor de cabeza realmente. Entonces tenemos que repensar, porque el saneamiento catastral registral surgió como una magnífica alternativa, así como la ley 27157 para declaratorias fábricas. En este caso, el saneamiento era para rectificar área, linderos, medidas perimétricas, ubicación espacial, de algo que efectivamente yo tengo 500 metros y lo inscribí como 400 o lo inscribí como 600. Quiero tener mi verdadera área, porque la municipalidad le obliga. Pero tenemos que volver a repensar. Y uno de los planteamientos es que todo este proceso sea
antes de que llegue al sistema registral. Y eso ya lo hemos estado viendo con la ley 30230, por ejemplo. La ley 30230 está utilizando a los verificadores catastrales para que ellos asuman la responsabilidad completa y ya llega a registro solamente para inscribirse. Entonces tendremos que repensar este aspecto. Algo que me acabo de acordar y que también es útil para ustedes, cuando mencionaba la ley 27157 de declaratoria de fábrica, que decía desde el año 99 en adelante se regulariza tal cual. ¿Y qué resulta? La habilidad y la viveza es bastante grande. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A regularizar propiedades posteriores al año 99, incluso de hace 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber que lo construía hace tantos años? Y nosotros lo detectamos. Muy simple. Cartografía de la década del 40 en adelante y empezamos a ver. Y en el año, esa propiedad, en el año 99, no estaba construida. Recién se ha construido en el año 2015 y aplicó esa norma, por ejemplo, ¿no? Aspectos de ese tipo. Y quien está atento, sobre todo, es la Municipalidad de Miraflores, con todas sus fotos aéreas con datos abiertos. Ustedes entran, pican datos abiertos y ven. Está atento a ver qué profesional comete ese error, para inmediatamente quejarlo. Otro de los aspectos, bueno, este procedimiento era interesante porque rectificaba, como les digo, inexactitudes y a su vez actualizaba la información. ¿Y qué es lo que pregonaba esta norma? Indicaba que la información física prevalecía sobre la información registral. Era algo completamente innovador, que rompe con muchos planteamientos. Hay una serie de normas que hemos publicado, muchas normas que usa el sistema registral y que a su vez también van a utilizar las municipalidades. Sobre todo, para las municipalidades son los manuales, cómo se levanta el catastro, los estándares cartográficos, predios urbanos, predios rurales, en fin, todo lo hemos trabajado, formatos de plano, criterios de los verificadores, en fin, toda la información. ¿Qué es lo que queríamos? Que todo el territorio nacional tenga información del territorio que sirva no solamente para el sistema registral. Ahora nos estamos dando cuenta, estamos trabajando bastante con el MEF y el MEF dice, uy, desastre natural, terremoto en Pisco, terremoto en Arequipa. ¿Y quiénes son los propietarios de los predios? Buscan la información, no hay. Porque no hay una plataforma con esta fuente de información. ¿Qué es lo que se requiere para la gestión? Para el aspecto de, por ejemplo, ahora que se va a promover la construcción, saneamiento de agua, luz, desagüe, necesitamos una información en donde existan las curvas de nivel, así como estas gradas, para que digan de qué forma se van a poner las tuberías. No existe. Esa información es justamente lo que se llama la cartografía o plano catastral a escala adecuada, en donde se pueda ver todos esos detalles. Y entonces esa información no solamente sirve para que me digan quién es el propietario, cuál es el área, sino qué nivel tiene, si está bajo, si está más alto. Sirve para vivienda, para que haga su plan de desarrollo, sirve para el sistema registral, sirve para la toma de decisiones de los grandes proyectos, para titular más rápido, en fin, tiene muchas ventajas. Y para registro, sobre todo, porque cada vez será menos las situaciones en las cuales se presenten duplicidades o superposiciones. Bueno, entonces, lo que se planteaba con el Sistema Nacional de Catastro, lo que se plantea y se está contemplando hasta ahora es que la vinculación es con la información catastral. ¿Y cuál es la información catastral? El plano elaborado con estándares y que sirva para todos. En estos momentos ya hemos avanzado bastante. No solamente hemos hecho toda la normatividad y jurisprudencia técnica para recoger información del territorio, sino que a su vez hemos
diseñado la plataforma nacional donde va a estar toda la información del catastro. En estos instantes estamos abocados a buscar las cartografías. Créanme que las duplicidades no solamente eran de tipo registral, sino que la Municipalidad A hacía su cartografía, su proyecto y tenía su cartografía. Pero sobre eso, Sedapal hacía su proyecto de esa misma zona y pedía su misma cartografía. El programa Mi Barrio necesitaba información de esa zona y hacía su cartografía. Sobre un mismo espacio pueden haber 3 o 4 cartografías cuando pudo haber sido solo una y servir para todos. O casos más extremos, la municipalidad mandó a hacer la cartografía para hacer su catastro, porque es vital. Y se fue la municipalidad y desapareció la cartografía. Entonces, por eso hemos armado la plataforma nacional, en donde va a estar alojada la cartografía de uso libre para todos y a su vez va a estar alojados los catastros. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Qué hacer? Y con eso voy a cerrar. Lo que planteamos es lo siguiente, que el sistema migre a una nueva entidad, una nueva institucionalidad del catastro. En eso nos encontramos en estos momentos abocados, porque esta nueva institucionalidad tiene que ser a nivel nacional, coordinar con los gobiernos regionales, coordinar con los gobiernos locales, porque tienen sus propias normas, ellos son los operadores del tema catastral, pero si no hay quien los guíe, si no hay quien esté, oye, hiciste tu catastro, dentro de 2 años actualiza tu información, todos los días mantén tu información. Esta información, plataforma única, todos los sectores públicos y privados utilicen esta información, interoperabilidad y todos los procesos van a ser más rápidos. Y Registro sí va a poder confiar en la información del territorio y ya no le va a pedir ni siquiera plano, porque por medios virtuales podemos acceder a esa información. En realidad, todo esto significa esfuerzo, lo estamos haciendo y el objetivo es que tengamos el desarrollo de nuestro país dentro de poco. Muchas gracias. Bien, señores, antes de culminar este evento con estos temas con cierto carácter técnico, quisiera entregar un diploma de reconocimiento suscrito por el decano, por la facultad. Doctora Gladys, si me permite, por favor, hacer entrega de este diploma. Muchas gracias. Igualmente, pedimos la asistencia del doctor Marco Pacora. Bien, señores, agradecemos su participación esta noche. Seguramente antes de fin de ciclo habrá un evento más con materia de su interés. Gracias. Hasta pronto.